Hay cosas que no quiero recordar, pero esta la tengo grabada en la piel como una herida que no sana. Fue el último día de los muertos, en mi pequeño pueblo, y nada, absolutamente nada, volvió a ser como antes. Mi familia ha sido campesina desde que tengo memoria. Trabajo la tierra que heredé de mi padre y su padre antes que él. Aquí, el Día de los Muertos siempre ha sido especial, no por las razones que la gente cree. Todos piensan en ofrendas bonitas, flores de cempasúchil, comida y calaveritas de azúcar. Pero para nosotros, los que vivimos de la tierra, esa noche es sagrada porque, aunque no lo digamos en voz alta, sabemos que los muertos tienen más poder de lo que parece. Cuando el sol comenzó a esconderse tras las montañas, el cielo adquirió un tono rojizo, casi como si ardiera. Colocamos la ofrenda en la entrada de la casa con el mismo cuidado de cada año. Pan, frutas, tamales, veladoras. Me quedé un momento observando cómo las llamas titilaban, iluminando el altar con una luz cálida, pero había algo en el ambiente que no me dejaba en paz. Algo en el aire que me hacía mirar por encima del hombro cada pocos minutos. Era un silencio pesado, un silencio que en vez de dar calma parecía anunciar algo oscuro. Mi padre solía decir que si querías paz en la tierra, debías respetar a los que ya no estaban en ella. Lo mismo decían los ancianos del pueblo, que siempre nos recordaban que el Día de los Muertos no era solo una celebración, era una promesa de respeto hacia aquellos que descansaban bajo el suelo que nosotros trabajábamos. Esa noche estaba más fría de lo normal, y el viento tenía un olor raro, un olor que no reconocía. No era a tierra mojada, como cuando llueve, sino algo más pesado, casi como a carne echada a perder. Miré alrededor, pensando que era una idea mía, y me repetí que no debía asustarme, que solo era un aroma pasajero, pero mi estómago se revolvió de una manera que no pude ignorar. Al caer la noche, comencé a escuchar ruidos extraños afuera. Al principio pensé que era algún animal merodeando, algún perro callejero buscando restos de comida. Pero luego escuché unos pasos, lentos, arrastrando las suelas por el suelo. Algo en esos pasos era distinto. No eran los de alguien que anduviera con prisa o sin rumbo, eran lentos, como si el que los producía estuviera muy cansado o demasiado decidido. No podía explicarlo, pero sentí un frío en la espalda, como si algo muy malo estuviera a punto de suceder. Me acerqué a la ventana y eché un vistazo, con el corazón en la garganta, y ahí estaba. De pie, mirando hacia mi casa desde el otro lado del camino, vi a don Santos. No era posible, porque don Santos había muerto hacía años en un incendio. Recordaba su funeral, su rostro quemado y el olor de las llamas consumiéndolo todo. Pero ahí estaba, tan real como cuando lo había visto vivo. Su rostro estaba destrozado, con la piel pegada al hueso y partes negras como carbón. Su ropa colgaba en jirones, pero sus ojos, esos ojos no los olvidaré nunca. Me miraban con una intensidad que traspasaba cualquier barrera entre este mundo y el siguiente. Su expresión no era de paz ni de resignación, sino de algo peor, de rabia contenida, de un odio que me helaba la sangre. Tragué saliva y retrocedí, intentando que no notara que lo veía, pero en el fondo sabía que él ya sabía. Se quedó mirándome unos minutos más, con esos ojos que parecían gritarme, como si me estuviera reclamando algo. Luego, sin decir ni una palabra, se dio la vuelta y desapareció entre las sombras. Pensé que era una ilusión, que mis nervios me habían jugado una mala pasada. Pero luego escuché un grito, un alarido que me atravesó los huesos. Venía de la casa de don Chucho, uno de mis vecinos. Su esposa había muerto en un accidente el año pasado, y ahora él gritaba como si hubiera visto algo que no podía entender. Los gritos se mezclaban con un llanto desgarrador, hasta que de pronto se hizo un silencio. Un silencio tan absoluto que ni el viento osaba romperlo. Salí de mi casa y encontré a varios vecinos en la calle, todos con las caras blancas, ojos llenos de pavor. Las historias empezaron a correr, varias personas habían visto a sus familiares difuntos, pero no como los recordaban. No venían con paz ni con nostalgia, sino con heridas abiertas, con los ojos llenos de odio. Los ancianos del pueblo murmuraban que esto no era normal, que algo habíamos hecho mal, que los muertos no volvían de esa forma sin motivo. Esa noche nadie durmió.
Las familias se encerraron, algunos rezaban en silencio, otros solo se quedaban en silencio, abrazados, esperando que la noche pasara. Pero a mí algo me empujaba a buscar respuestas. No podía dejar de pensar en Don Santos, en su mirada, en la forma en que me observó como si esperara que yo hiciera algo. Así que, sin decirle a nadie, tomé mi lámpara de petróleo y me dirigí hacia el cementerio, con la esperanza de encontrar algo que me explicara lo que estaba sucediendo. Al llegar, noté que varias tumbas estaban abiertas, como si alguien las hubiera profanado. Pero no había señales de que alguien hubiera escarbado. Era como si los propios muertos hubieran salido por su cuenta. Sentí un nudo en la garganta y quise dar la vuelta, pero un impulso más fuerte que el miedo me hizo seguir adelante. Entonces, en medio de la oscuridad, vi algo que me heló la sangre, mi propio padre, parado junto a su tumba. Él había muerto hacía años, y aunque lo recordaba como un hombre de paz, el ser que estaba frente a mí no era él. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos y su cuerpo se veía delgado, casi frágil. Sin embargo, sus ojos, esos ojos estaban llenos de odio, un odio que nunca antes había visto en él. Nos olvidaron. Nos abandonaron en este lugar, y hemos vuelto para cobrar lo que es nuestro, me dijo, con una voz quebrada, casi irreconocible. Esas palabras se me clavaron como un cuchillo en el pecho. No entendía, pero algo en el fondo de mi ser sabía que hablaba de algo más allá de la muerte. Quizás los habíamos olvidado, habíamos dejado de honrar su memoria, de respetar su descanso. Recordé las historias de los ancianos, las advertencias de que el respeto por los muertos no era solo una costumbre, sino una deuda. Antes de que pudiera responder, mi padre dio un paso hacia mí, sus ojos llenos de odio, y entendí que, si no hacía algo, me llevaría con él. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, frente a la ira de los que ya no estaban, de aquellos que habíamos dejado en el olvido. Fue entonces cuando comprendí lo que tenía que hacer. Saqué un manojo de flores de cempasúchil de la ofrenda que había traído y las coloqué en la entrada del cementerio, rogando en silencio que nuestras ofrendas fueran aceptadas, que el rencor se disipara. Mis vecinos comenzaron a acercarse, atraídos por los rezos y las velas que habíamos encendido. Uno a uno, las personas que habían visto a sus difuntos esa noche se unieron, trayendo ofrendas, encendiendo velas, rezando por aquellos que habían vuelto con odio. Era como si, juntos, intentáramos restaurar un equilibrio que habíamos roto sin darnos cuenta. Y entonces, poco a poco, empezaron a desaparecer. Sus rostros volvían a una calma desconocida, una paz que parecía haberse perdido en algún rincón de nuestra historia. Las tumbas se cerraron solas, y el viento dejó de soplar. Nos quedamos ahí, en silencio, esperando el amanecer, temerosos de que algo más pudiera suceder, pero sabiendo que, por fin, habíamos dado un paso hacia el perdón. Desde ese día, el pueblo entero cambió. La gente dejó de tomar el Día de los Muertos a la ligera. Cada altar se convirtió en una ofrenda de respeto sincero, no solo de colores y comida. Porque comprendimos que el olvido, más que la muerte misma, es la verdadera maldición, y que los muertos siempre vuelven a cobrar las deudas que dejamos pendientes.